Hola, si estás acá es porque quieres ser mamá y tal vez ese camino no ha sido difícil. Quiero contarte varias historias de varias mujeres que he acompañado en un camino largo, pero que lo voy a resumir en algo que pasó entre junio del 2025 y hoy. El primer caso que quiero contarte es el de Marcela. Marcela, durante 3 años, tuvo un diagnóstico de infertilidad inexplicada. Ella es la típica mujer que dice, todos mis exámenes están bien. Tengo ciclos mensuales que no son dolorosos, siempre me llega como un relojito, hago la tarea los días que lo tengo que hacer, me he hecho todos los exámenes de sangre, he revisado mi ovulación, he revisado mi progesterona, he revisado mi prolactina, todo está perfecto, me he hecho las ecografías que tengo que hacer, tengo menos de 35 y nada funciona. He hecho también varias transferencias con un proceso de in vitro y tampoco nada funciona. Y Marcela nos acompaña el 7 de junio en la primera versión del ritual de siembra. Y hoy es una mamá que está esperando su bebé para abril 2026. Quédate y te cuento más historias como esta y también quiero contarte qué hemos hecho en ese ritual que pasó el 7 de junio, que luego se repitió en septiembre, que luego se repitió en diciembre y que ahora vamos a estar en la versión virtual porque lo que pasa es tan poderoso que teníamos que llegar a más mujeres. También está el caso de Ana María. Ana María tenía varios embriones congelados y había hecho diferentes transferencias. Le quedaba un embrión. Era su última oportunidad de ser mamá. Pero también era consciente que si no hacía algo diferente, las cosas no tenían por qué salir diferente, que ante el mismo comportamiento iba a tener el mismo resultado, pero no sabía qué cambiar. Lo había intentado todo. Se estaba suplementando con coenzima Q10, con mioinositol, con omega 3, con ácido fólico, y a pesar de estar suplementándose con todo eso, nada pasaba. Y estar acompañada en una clínica de fertilidad, nada pasaba. Y entonces decide mirar hacia otro lado, el lado que a veces nunca miramos, y es mirar adentro. Y cuando mira adentro, se da cuenta que el útero, que es un espacio vacío, que tiene que estar vacío para poder recibir vida, estaba lleno. Y estaba lleno de muchas cosas, estaba lleno de dolor, estaba lleno de culpa, porque en esos procesos había logrado tener embarazos, pero los había perdido. Y antes de iniciar esos procesos, ella voluntariamente en sus 20 tempranos había interrumpido un embarazo y todavía cargaba con esa culpa. Y cuando en el ritual hacemos un ejercicio de ir adentro y de sanar con cuencos, con vibración, con tambor, con unos instrumentos fantásticos, logra darse cuenta de esto, logra soltar esa culpa y logra que el último resultado, después de varias transferencias fallidas, sea exitoso. Y también hoy no solamente está esperando su bebé, sino que ya tiene agendado un ritual de nacimiento que es un regalo especial que a todas las mujeres que quedan embarazadas durante el ritual de siembra y que están en Bogotá, se les acompaña en el ritual de sus niños. Entonces, antes de que les cuente otros ejemplos, quiero contarles estos dos y quiero contarles qué hacemos en ese espacio. Es un espacio en donde lo que hemos hecho hasta ahora había sido en vivo, en donde revisamos en dónde están las emociones guardadas en el cuerpo para ver si en ese espacio, que es el útero, hay algo guardado. Trabajamos en identificar cosas como tristeza, dolor, culpa, miedo y tratamos de ponerle un nombre y un lugar a esas emociones. Y también trabajamos con algo muy importante que es con el linaje femenino. Las mujeres, en algún momento, cuando nosotras estábamos en la barriga de nuestra mamá y nuestra mamá estaba embarazada de nosotras,
En ese momento nosotros ya teníamos los óvulos que van a darle vida a nuestro hijo. Es decir, que en un solo momento, que es el embarazo de nuestra mamá, estuvieron en un mismo cuerpo la mamá, nosotras y el óvulo que va a ser nuestro hijo. Por eso el linaje femenino es tan importante y la relación con mamá es tan importante y también trabajamos en eso. Trabajamos mucho en eso y y es algo muy liberador. En el último ritual, ahorita les voy a contar otra historia, nos dimos cuenta que a veces tratamos de repetir la historia de mamá. Nos dimos cuenta de varias mujeres. En el último ritual estaban tres mujeres al lado en donde todas habían perdido a su mamá. Su mamá había perdido a su abuela muy joven y les ha tocado una infancia muy difícil con una mamá que le tocó hacer todo sola. Y de alguna manera habían replicado ese miedo de que la maternidad significaba hacer todo solas por la carga que tenía la mamá. Entonces también revisamos eso y también vamos a ir a esa parte del linaje femenino. Y también vamos a llamar a hacerles el duelo de esos bebés que por alguna razón no nacieron, bien sea porque en su momento se decidió o también pues porque fueron pérdidas antes de llegar a término. Se hace un proceso muy sanador con esas almas que no alcanzan a llegar, pero también llamamos en ese espacio a las almas de los bebés que no han llegado. En este último ritual fue algo totalmente poderoso y les quiero contar aquí algo que les conté en el último ritual, que es algo muy personal. Em, de pronto saben que hace poco mi papá falleció y en el proceso de duelo y de buscar tranquilidad y de buscar paz, tuve una reunión con una tanatóloga que también, digamos, que tiene una sensibilidad extrasensorial. Y estoy yo en un Zoom, así como están ustedes viéndome en este momento con ella, y ella me pregunta que por qué estoy ahí, y pues yo le hablo del duelo de mi papá. Y cuando estoy hablando con ella me empieza a preguntar, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y por qué más? Y yo le digo, no, solamente eso. Y me dice, es que no entiendo muy bien por qué me dices esto, porque lo que yo veo y percibo y siento al lado tuyo son muchas almas de bebés. ¿Por qué está eso al lado tuyo? Y ella pensaba en ese momento que era porque yo había tenido muchas pérdidas y esas almas estaban ahí. Yo solo tenía un embarazo del cual nació Francisca. Y yo le digo, no, yo sí entiendo por qué es. Y es porque yo hago lo que hago. Y ese día les cuento eso y les digo, yo en esta última sesión que tuvimos en noviembre, y les digo, yo estoy convencida y esto fue una confirmación más que mi labor es ayudarlas a que esas almas que están cerca mío lleguen a sus mamás. Y por eso abrimos esos espacios y por esos espacios son tan mágicos y tan poderosos. Y ahí en ese espacio también llamamos a cada mamá llamó a esa alma que está pendiente de llegar a donde su madre y se comunican y repito a través del el sonido, a través de la meditación, se hacen unas conexiones hermosísimas a través de ir adentro. Obviamente también terminamos hablando de muchas cosas y aquí también les quiero contar el caso de Camila, que tiene 40 años y todo el tiempo ella quiso ser mamá tarde y entonces carga con unos sentimientos de culpa horribles por no haber querido ser mamá antes, por haberle dado prioridad a su carrera profesional y no querer ser mamá antes. Y aquí también en el ritual hablamos de qué significa ser mamá después de los 35, qué exámenes hay que revisar, qué indicadores de verdad valen la pena, cuáles son un poco terrorismo y cuáles son de verdad, cuáles son los verdaderos riesgos y en dónde está la estadística de niveles como progesterona o de dónde empieza a fallar la calidad ovárica, en qué edad, para que rompamos un poco ese miedo de ser mamás de 35 y más, y para también estar más tranquilas que ser mamás después de 35 no necesariamente es algo malo, que sí hay unas estadísticas que hay que cuidar, particularmente después de los 40, pero cuando tenemos la información podemos trabajar en eso, de cómo interpretar mis exámenes, de qué tanto me asusto si tengo estos exámenes o no, y de ir a la práctica.
Camila se da cuenta que por estar con esa culpa y por estar pensando que ya no podía ser mamá, después de los 35, todo al final fuimos quitando uno a uno todos esos argumentos dados un poco por la estadística, pero no aplicados a su caso personal. Y ella se va con la tranquilidad de hacer una búsqueda a los 40 sin afán, sin sentirse que en cada periodo se la está jugando y es de vida o muerte y que si ese no es el último, ya cada día y cada minuto se le está escapando la oportunidad de ser madre. También hablamos de Diana, que Diana logró identificar que ella a lo largo de su infancia tuvo una relación como de cuidadora con su papá y todavía mantenía esa relación. Y al tener un poco esa relación con su papá, pues no podía asumir otro rol de nuevo de cuidar a otra persona, porque ya era demasiado. Y además, esto se manifestó también de muchas formas en su cuerpo. Eh, y también ella en particular tenía un caso leve de endometriosis. Y también hablamos de eso, de cómo desmitificar, de cuándo de verdad hay que sanar primero la endometriosis, cuándo los miomas, si tengo miomas, si eso sí significa algo que de verdad va a ser una piedra en el zapato en mi camino de la fertilidad, cuándo hay que operar, cuándo no hay que operar. También hablamos de esos grandes mitos y esos grandes fantasmas que nos atormentan. Y es por esto que después de esas 3 sesiones en vivo que tuvimos en el 2025, de las cuales asistieron 46 mujeres, que hoy 8 están embarazadas. ¿Por qué? Porque el último ritual fue hace una semana. Entonces seguramente el próximo año serán muchas más. eh, Decidimos que este mensaje tiene que llegar a más mujeres y por eso abrimos el espacio virtual y logramos que la tecnología estuviera a nuestro favor para poder hacer todo el tema de sound healing y de las meditaciones a través con que se lograra hacer a distancia y además, como ya no hay restricción de tiempo y no tenemos que estar solo en 4 horas y no es agotador ese proceso energético, estamos dando una cantidad de extras. La persona que entra al ritual virtual va a tener acceso a una clase larga sobre exámenes, suplementos, medicamentos que tienen que tener, sobre qué significa el tema de la edad y la estadística, súper importante. Después van a tener una meditación para repetir y repetir y repetir cuantas veces quieran para sanar su linaje. También van a tener otro ritual de sanación con cuencos y sound healing para que puedan repetir cuantas veces quieran. Y ya en el espacio vamos a hacer un ritual ofreciendo cosas a ese bebé que nos llega, ya con un trabajo hecho y después en enero nos vamos a volver a ver para solucionar dudas, para como integrar un poco todo este movimiento que pasa después de algo tan poderoso. Así que, para que no se aburran, las espero. Nos quedan 5 días prácticamente para este otro evento virtual. No lo vamos a hacer tan grande, justamente porque después vamos a hacer un espacio para preguntas y para conectar. Siempre nos hemos dado cuenta que algo muy poderoso en este ritual es que las mujeres guardan todo este dolor y todos estos miedos y todas estas angustias y frustraciones solas. Y tener un espacio en donde todas están pasando por lo mismo y atravesando lo mismo es supremamente liberador y sanador y todo el mundo se sostiene las unas con las otras. De hecho, al final de todos los rituales, todas entran a ser parte de un grupo de WhatsApp de doble vía en donde se pueden compartir una cantidad de cosas y donde unas pueden compartir experiencias, como yo fui a esta clínica, yo voy en este proceso, a mí me pasó esto también, entonces podemos hablar y entre todas se teje una red de apoyo maravillosa que hoy, como les digo, es de 46 personas, pero que esperamos que siga creciendo y creciendo. Así que si quieres ser mamá en el 2026 y quieres ser parte de esta experiencia tan transformadora, te espero el 11 de diciembre a las 6 de la tarde, hora Bogotá, para compartir 2 horas transformadoras en tu fertilidad.